8503. El 30% de los niños en México consumen contenido de Internet. Su contenido favorito son los videos musicales, y el 94% lo mira a través de YouTube, principalmente en la tarde y por medio de un teléfono celular. Por un contenido de calidad para las audiencias infantiles. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. XEA NAH 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso, en Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Huixquiluca, Estado de México. Una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Oscar Gómez, los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Muy buenos días, nos encontramos en tu programa de radio Halcones Financieros en Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Como siempre tenemos un invitadazo de lujo, soy Rafael Molina y le voy a pedir a mis compañeros de vuelo que por favor se presenten. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, soy Daniel Arandía. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Halcones Financieros, su servidor y amigo Ricardo Rangel. Buenos días amigos, soy Carlos Cañas y como cada martes aquí les doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos como siempre, y el día de hoy pues estamos aquí de manteles largos con Daniel Elguea, presidente, director de finanzas de José Cuervo. Le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que nos visite aquí en la cabina y pues todo nuestro agradecimiento. Daniel. Muy bien, Daniel, bienvenido. Pues muy buenos días a todos, Carlos, Rafa, Ricardo y Daniel, muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Es un honor estar aquí en la Universidad Anáhuac y platicar, ampliar un poco sobre José Cuervo, y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes con muchísimo gusto. Buenos días al público. Oye, pues iniciando, Daniel, ¿nos podrías decir quién es José Cuervo? ¿Cuál es su trayectoria? Mira, te puedo contar lo que la mayoría sabe, y luego quizá también valdría la pena ahondar un poco en lo que la mayoría no sabe de la empresa. José Cuervo es una de las empresas pues más antiguas del país. Tenemos más de 250 años de estar conformados como empresa. En los 1800 la corona española da la autorización a José Cuervo para iniciar la actividad de destilados de agave en la zona de Jalisco. Es una concesión que da la corona española en épocas todavía de la conquista en México. Hoy estamos en la 11ª generación familiar, un negocio familiar que llega a su 11ª generación, pues con una trayectoria impecable de negocio en el país. Es hoy José Cuervo el productor más grande de tequila en el mundo. Y principalmente o la marca insignia del grupo, que es la que la mayoría de la gente conoce, es José Cuervo Especial, que es la marca por excelencia de la compañía. Lo que quizá no todos saben es que la compañía es una compañía global que vende sus productos en cerca de 90 países en el mundo. Wow. que tiene operaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Irlanda, y ahora recientemente operaciones en Australia también, directamente controladas por la compañía. Participamos, además de tequila, que es por mucho nuestra categoría por excelencia y en la que somos líderes mundiales. También participamos en categorías como vodka, ron, whisky americano, whisky irlandés y ginebra, que son ya cosas que no el público en general conoce. Claro. Varias de nuestras marcas están en tequila, están acuñadas con el nombre José Cuervo, pero varias de nuestras marcas, incluyendo marcas de tequila, no están acuñadas con el nombre de José Cuervo, como puede ser Maestro Tequilero, como puede ser Tequila 1800, Whisky Bushmills, whisky americano Stranahan's, whisky americano Tin Cup, vodka Three Olives
y así Ron, que es Kraken, y así tenemos muchas marcas que no necesariamente asocian directamente con el nombre José Cuervo, pero que son marcas de mucho orgullo de la compañía. Nuestro mayor mercado está en Estados Unidos. Para sorpresa de muchos, se bebe más tequila en litros en Estados Unidos que en México. Tenemos una presencia importante en Estados Unidos y, por ejemplo, un dato curioso, que ahora que estuvimos en Roadshow, en el evento del IPO, una de las cosas que nos gustaba comentar o compartir con los inversionistas, con los analistas, es que tenemos una característica: somos más americanos que algunos americanos dentro de nuestra categoría. Tenemos, por ejemplo, a Brown-Forman, que es una empresa de spirits, de bebidas espirituosas americana, los dueños de Jack Daniels. Y nuestra participación en Estados Unidos como portafolio total es mayor que la participación que ellos tienen como portafolio total en Estados Unidos. Wow. Y es curioso, es un dato curioso, una empresa mexicana, hasta hace muy recientemente familiar, 250 años familiar, 11ª generación, tiene mayor presencia americana que las mismas empresas americanas dentro de la misma industria, dentro del mismo ramo. Cerca del 80% de las ventas de José Cuervo se realizan en el extranjero, y eso solo señala lo internacional que es la compañía. En México somos líderes importantes en muchísimos de los segmentos de tequila, y a pesar de que México de alguna manera es la cuna del tequila, logramos tener un 80% de la mezcla de nuestras ventas, de hecho, proviniendo del extranjero. Estamos integrados verticalmente, y es otra cosa que mucha gente no conoce. Estamos integrados desde campo hasta consumidor. Nosotros tenemos cerca de 25,000 hectáreas de agave sembrado. Somos uno de los agricultores más grandes del país. Tenemos operaciones de destilación, tenemos plantas de destilación en México, obviamente, en Tequila, Jalisco, para el tequila, pero también tenemos plantas de destilación de vodkas y whiskies en Estados Unidos. Tenemos grandes operaciones de embotellado en México, grandes operaciones de embotellado en Estados Unidos y grandes operaciones de embotellado en Europa, en Irlanda. Nuestra marca de whisky es uno de los destilados más antiguos de Europa, el whisky Bushmills, whisky irlandés, la categoría de mayor crecimiento hoy en el mundo. Y tenemos una planta destiladora, embotelladora y productora del whisky más antiguo de Europa, por ejemplo, que es otro dato que la gente no conoce. Sí, claro. Entonces tenemos una integración vertical muy importante, muy sui generis en el mercado, que nos permite asegurar el abasto y la calidad en el abasto de los productos esenciales para nuestros productos, y también nos permite llegar al mercado directamente. De nuestras rutas de distribución, hoy controlamos cerca del 97%. ¿Qué quiere decir eso? Cerca del 97% de la distribución de Cuervo la hace por sí mismo. Y eso, de nuevo, indica un poco el nivel de control que tiene la empresa sobre su cadena completa para ofrecer los productos que ofrece al público que consume en todo el mundo. Es una empresa también, y es otro dato curioso que caracteriza a Cuervo, que es una empresa excepcionalmente innovadora, probablemente una de las más innovadoras en la industria de bebidas espirituosas en el mundo. Cerca del 75% del portafolio de marcas que tiene Cuervo son marcas que ha desarrollado internamente. Es decir, si ustedes revisan el portafolio de nuestros competidores, de nuestro peer group, pues son marcas que han ido pasando de mano en mano, que se crearon hace bastante tiempo. Ya unos les dan un carácter, un spin en el mercado, otros les dan otro, otros lo hacen con muchísimo éxito, otros con no tanto. Pero no son tantos los que crean marcas de cero. Un ejemplo que nos enorgullece mucho, del cual platicar ahora, es, por ejemplo, Ron Kraken. La categoría de ron es una categoría que mundialmente se está contrayendo, y nosotros estamos creciendo a doble dígito con nuestro Ron Kraken. Entonces creemos mucho en el arte de crear marcas, de marcas que sean relevantes, interesantes y de agrado del consumidor, y de mantenerlas en el mercado con éxito, en el que a pesar de estar en una categoría que se contrae, y cuando salimos con Kraken se nos criticó mucho por estar entrando en una categoría que se contraía, y hoy estamos creciendo a doble dígito. Entonces yo creo que son características que de alguna manera te indican el carácter de la familia, el carácter y la personalidad de la empresa en cómo hacer negocios, ¿no? Claro. Daniel, soy Carlos Cañas. Pues la verdad me sorprende mucho lo que nos comentas. Me llama mucho la atención que tengan tantas marcas
que son exitosas, cada una por sí misma. Por sí solo José Cuervo ha venido evolucionando en el tiempo, más de 200 años de ser una empresa familiar, y lo que me llama la atención es también cómo han logrado ustedes que el tener marcas independientes de otra rama distinta a la que originalmente se venía desempeñando José Cuervo, que es la tequilera, y que cada una de esas marcas pues son exitosas, ¿no? Son exitosas, eso pues como bien lo decíamos al principio de la plática, pues no todo el mundo lo sabe, todo el mundo relaciona a José Cuervo pues con tequila. Y ahorita lo que comentas me sorprende mucho, me llama la atención que hayan podido hacer de cada una de estas marcas enfocadas a otra rama distinta al tequila, sin colgarse de la marca, ¿no? Porque cada una de estas las han hecho independientes sin el respaldo aparente, ¿no? Aparente así al público en general con el marketing de José Cuervo. Eso lo resalto porque se me hace una excelente maniobra financiera, de marketing, de marca y de todo un trabajo interno, ¿no? En la empresa. Yo te quiero preguntar, ¿a qué atribuyes el éxito de José Cuervo como empresa familiar con las 11 generaciones que nos comentas que llevan del manejo familiar, y que la empresa haya subsistido pues 250 años con este tipo de operación? Mira, yo creo que tiene varias características porque es difícil atribuirle el éxito a José Cuervo a un solo factor. Tiene varias características. Yo te diría que uno es una visión de largo plazo y un compromiso con el largo plazo. No han sido generaciones de familia, no han sido administraciones que estén buscando exprimir el corto plazo o tácticamente estar reaccionando al mercado. Es una visión firme de una óptica de hacia dónde van los mercados, hacia dónde va el consumo y hacia dónde debe de ir la empresa en ese sentido. Y una empresa extremadamente cautelosa, cuidadosa, calculadora, paciente de los mercados. Imagínate la cantidad de ciclos históricos y económicos que la empresa ha enfrentado en sus más de 250 años de historia. Claro. Pues una independencia, una revolución, por lo pronto, y todo tipo de expansiones y contracciones en los ciclos económicos de este país. Y eso se dice fácil, pero también implica que tener una serie de características en términos de tu prudencia financiera, de tu prudencia comercial, de nuevo de tu apego y tu enfoque a largo plazo, de forma que puedas resistir las implosiones económicas, que sepas administrar las explosiones económicas y no te vayas de bruces. Una empresa que ha cuidado muchísimo sus niveles de apalancamiento, una empresa que ha cuidado muchísimo la forma en la que ha estructurado su gasto, austera en su gasto, cuidadosa del ejercicio de los presupuestos continuamente, históricamente, pero siempre con la mente enfrente, siempre con la mente hacia lo que sigue, hacia la gran estrategia que los va a llevar. Y así yo te podría contar muchísimos ejemplos de por qué lo que te digo se ve en los movimientos que hace José Cuervo. Por ejemplo, el gran catalizador, el gran creador de las margaritas en Estados Unidos. Sí. Y uno piensa en margaritas y pues piensa estar en la playa refrescándose con una margarita o a la entrada de una buena boda para empezar a ambientar la boda. Y la realidad es que la margarita es un vehículo reclutador de consumo. Es un vehículo que acerca a la gente al producto y a la historia detrás del producto. Un producto que está relacionado con la fiesta, con estar bien, con pasar un buen momento, a estar con los amigos y demás. Y la margarita es
como todas las bebidas alcohólicas o la mayoría de las bebidas alcohólicas, son de gusto adquirido. Tienes que ir adquiriendo el gusto por la vida y entendiendo la bebida. Y cuando una bebida además tiene la historia, tiene el carácter, tiene el carisma, como lo tiene, por ejemplo, el tequila, y vas a descubrir que nuestros productos, una de las características que tienen es que todos tienen una historia detrás de sí. Una historia con la cual se relacionan con el público, que llevan un momento, son más allá de un producto alcohólico, es una historia que acompaña los distintos momentos de nuestros consumidores. Y eso es algo que la compañía ha cuidado a lo largo de muchísimos años. La creación de la margarita, de nuevo. Tú, por ejemplo, te sorprenderías cuando yo te diga que en Estados Unidos al año se sirven más o menos con producto Cuervo, porque hay otros que se sirven con otros productos, con producto Cuervo, cerca de 350 millones de margaritas al año. Wow. Y es una bebida, de nuevo, que implica mucho, pues, no solo porque nos genera consumo, sino porque además recluta consumidores a la categoría del tequila, a la historia del tequila, los induce a la historia del tequila. La visión de que todos pensamos en tequila y pensamos en México, y es un proxy de México, es un próximo que nos orgullece muchísimo porque está muy ligado a la historia de México. Un producto con denominación de origen que nace de México y se vuelve un exportador de esa historia, ya no solo del producto, sino de la historia de México, ¿no? De lo que somos, un pedacito de lo que somos los mexicanos. Y así se nos lee y se interpreta el producto fuera. Entonces es una industria, es una historia muy interesante para el consumidor de fuera, porque tenemos afortunadamente y orgullosamente una gran imagen de lo que es el país, de lo que es el mexicano, de lo que es nuestra cultura fuera en el mundo. Y el tequila no es más que un embajador de esa historia. Y la familia Beckman tuvo la visión de ver cómo exportar esa historia a Estados Unidos, y fueron pioneros en llevar el tequila a Estados Unidos y en encontrar en Estados Unidos un mercado de punta de lanza. Y de nuevo aquí es otra vez una gran visión, haber sido los primeros en dejar el nicho obvio, que era estar en México, donde se bebe tequila, y aventurarse y explorarse en ir a conquistar un mercado tan complejo, tan competido, tan importante como los Estados Unidos, y hacerse el tequilero más relevante en ese país, ¿no? Oye, Daniel, y sobre todo ahorita que nos estás contando la historia de la familia, la trayectoria, la gran trayectoria de la compañía, sobre todo en el aspecto familiar, y ahondando pues en tu especialidad, las finanzas, explícanos ¿por qué se aventuraron a salir a bolsa? ¿Cuál fue esa decisión a lo mejor que se tomó de aventurarse a salir a bolsa? Mira, es interesante porque uno pensaría que la bolsa es el gran parteaguas de la transformación de la empresa, y yo te diría que es nada más que un punto intermedio. La transformación de la empresa empezó hace mucho tiempo. La transformación de la empresa empezó cuando apuntó a irse al mercado americano, cuando apuntó a ser el tequilero más relevante en el mundo, cuando lo logró, cuando decidió empezar a controlar la distribución de sus productos dentro de Estados Unidos, cuando por primera vez decide en 2007 aventurarse a otras categorías y compra vodka y compra Three Olives en 2007, cuando entonces se deciden y después de eso decide comprar Stranahan's, cuando lanzan Tincup al mercado, su propia creación de whisky americano, una empresa mexicana creando un producto de cero de whisky americano, cuando deciden lanzar Kraken. Empieza esa exploración de ser una empresa mexicana a una empresa internacional, de ser una empresa internacional y empezar a abandonar la idea de ser una empresa tequilera a ser una compañía global de bebidas espirituosas, y hacerlo, y de empezar a controlar sus distintos aspectos de negocio para asegurarse que su producto llega con la historia correcta y la calidad correcta al consumo americano. Entonces ya viene una historia importante de proyección, de crecimiento, de transformación de la empresa, a convertirla de una empresa tequilera a la empresa tequilera más grande del mundo, a una empresa de bebidas espirituosas global, de carácter global. Y así la empresa va tomando varios pasos de transformación poco a poco, y de nuevo con una visión de largo plazo, con toda la paciencia que se tiene que tener para ir madurando a la empresa y llevándola a que sea una empresa global. Y el IPO viene a ser una palanca más, una muy importante, una de mucha transformación para la empresa, pero una palanca más a que genuinamente se convierta en una empresa de bebidas espirituosas global. Ahorita que Carlos Cañas otra vez, que
que estás comentando, los objetivos a largo plazo los vemos claramente cómo han ido haciendo su transformación de ser una empresa familiar con visión internacional y pues en la actualidad pues en bolsa, ¿no? ¿A qué atribuyes qué fue el mayor reto que tuvieron en esta transformación? Te quiero preguntar eso y si nos permites vamos a un corte comercial y regresando nos ayudas con esta Claro respuesta. Que sí, con gusto. ¿Sí? El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Somos líderes de acción, positiva, unidos en una sola estación. 1670 AM, Radio Náhuac. Amplía tus sentidos. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, como una ladera o barranca, al pie de un cerro, en la orilla de un río o lago, mantente alerta. Permanece atento a las indicaciones de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato. En caso de emergencia, llama al 911. Cuerpos de auxilio, Marina, Policía Federal, Ejército y personal de Protección Civil, estamos en alerta. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. ¿Qué es importante para ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad. Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto. Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Con nuevas instalaciones, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos genera la información de calidad necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que cuenta nuestro país, además de ser reconocido en el mundo entero, nos permite seguir protegiendo y cuidando la salud de todos los mexicanos. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, les recordamos que estamos en su programa Halcones Financieros. Síganos en nuestras redes sociales, Halcones Financieros en Facebook y en Twitter, Halcones Fin. Estamos entrevistando aquí a Daniel Elguea. Él es el director de finanzas de José Cuervo. Y Carlos le estaba haciendo una pregunta. Adelante, Carlos. Sí, aquí estamos. Daniel, pues tenemos que ir con nuestros patrocinadores porque también de eso vive el programa. Te comentaba, Daniel, que en base a lo que nos has platicado y cómo se ha ido transformando la empresa, de ser una empresa familiar con visión internacional y con miras a hacerse pública con la colocación de bono. Yo quiero saber de tu propia voz cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado en esta transformación. Mira, déjame junto las dos preguntas, cierro la pregunta que me había hecho Ricardo y tomo la tuya porque se enlazan perfecto una con la otra. Mira, la empresa al salir a bolsa busca varios elementos y el principal es hacerse de recursos para ser ágiles en el tema de adquisiciones. La empresa quiere adquirir algunas marcas, que está muy comprometida con su crecimiento, con su consolidación o camino a la consolidación hacia ser una empresa global de bebidas espirituosas, y para eso hay que acelerar el paso. Y a pesar de haber sido una empresa extraordinariamente exitosa, con fundamentales financieros muy sólidos cuando tenía su carácter de empresa familiar, obviamente cuando eres una empresa pública y estás sometido a la regulación, escrutinio, administración que te exige el ser una empresa pública, ganas mucha agilidad
en la evaluación financiera, por ejemplo, para pedir un crédito, los costos a los que accedes a ese crédito por el riesgo que representas, pues porque estás muchísimo más, está muchísimo más claro y muchísimo más controlado el ejercicio de la empresa en la forma en la que te reportas y te administras, y eso también, el tener el dinero ahora de los IPO proceeds en la caja, que es una cantidad importante, nos permite hacer el scouting de marcas y estar listas. Todo el ciclo de la compraventa de marcas es muy rápido, es muy acelerado, es muy competido si la marca es interesante y es muy importante ser rápido y ágil y estar listo para poder intervenir. Algunas oportunidades se nos fueron en el pasado por falta de velocidad o por falta de municiones, y hoy creemos que con esto ganamos la velocidad y las municiones necesarias para que no se nos vayan las que nos interesan y podamos seguir también en ese aspecto, claro, creciendo. Y ya me empiezo a ir hacia tu pregunta, Carlos, también te obliga a institucionalizar la empresa, a verla de una manera distinta, a someterla a un gobierno corporativo, claro, que es importante someterse. Te obliga a institucionalizar tus procesos internos de cara a las necesidades que te exige tu nuevo grupo de inversionistas, y eso, claro, es sano. Eso es bueno, yo te diría que es pasar de ser un adolescente, en el caso de Cuervo, un adolescente muy grande, a ser un adulto, a ser una empresa que se norma y se rige más formalmente, más institucionalmente, hace sus operaciones un poco más estructuradas, se obliga a conversaciones regulares, importantes, para revisarse a sí misma en el desempeño de su estrategia, en el desempeño de su operación, claro, a establecer los mecanismos de discusión, corrección y toma de decisión de una manera más formal y más ágil. Y cuando empiezas a crecer, cuando eres una empresa familiar, y de nuevo, Cuervo era una empresa familiar francamente admirable para el tamaño y la complejidad que tiene, lo bien administrada que está y estaba. Pero para irte al siguiente nivel tienes que empezarte a ejercitar en esa capacidad de poder repetir tus éxitos más rápidamente y poderlos diseminar hacia el mundo más rápidamente, y para eso hay que acabarse de organizar. Y el moverse a ser una empresa pública, pues de alguna manera te obliga a hacer ese paso y te orienta importantemente a cómo hacer ese paso, y eso tiene mucho valor para la empresa. Cuando me preguntas cuál es el reto más grande para la empresa, o ha sido o será el reto más grande para la empresa, es transformar un poco sus esquemas de trabajo. La empresa tiene 250 años de hacer las cosas de una forma que ha sido muy exitosa, y nadie puede dudar que ha sido muy exitosa, y siempre se pueden dar los cuestionamientos de ¿por qué tengo que cambiar esto? ¿Para qué tendría yo que cambiar esto? Si he sido muy exitoso en hacerlo. Y el reto es de qué manera no pierdes los atributos que te llevaron a donde estás, la agilidad, la velocidad de decisión. Te voy a decir una muy grande, claro, el foco en el largo plazo, la paciencia hacia el largo plazo y hacia la visión, contra la urgencia del corto plazo que el esquema de reporte trimestral y los accionistas de reporte trimestral te imponen. Y es encontrar ese balance de estar listo para hacer las evaluaciones, introspecciones, revisiones de negocio a un ritmo trimestral, disciplinado, con las discusiones correctas, con los procesos de toma de decisión correctas, balanceadas con tu visión de largo plazo, tu enfoque de largo plazo, y a veces las decisiones o las presiones de corto plazo se contraponen a las estrategias de largo plazo, y cómo internamente balanceas eso para no perder la ventaja competitiva que de alguna manera tienes al ser dentro de los grandes todavía el pequeño que se puede mover con agilidad. El valor de quienes integraban la administración de enfrentar esta transformación, ¿no? Porque cualquier otro se queda en su estado de confort y vamos bien, hemos estado 250 años bien, ¿por qué cambiar? Así es. ¿No? Y eso también hay que reconocerlo y los felicitamos. Gracias. Daniel, buenos días. Rafa Molina. Oye, ahorita que nos estás comentando toda esta transformación que tienen, que están ya haciendo realidad ya una empresa completamente global, involucrados en bebidas espirituosas. Se me ocurre, por ejemplo, que ahora vas a tener la necesidad de producir en algún lado, envasar en otro lado, transportarlo a diferentes países. Toda esta ingeniería financiera que tienen que ver, y aprovechando que tú eres el líder en esta parte,
¿Cómo la llevan a cabo? ¿Ven qué tasa de interés me conviene en tal país? Si tomo algún crédito, si lo hago con mis recursos, ahora que tuve el IPO y que tengo recursos, ¿cómo manejan esta parte ahí en José Cuervo? Mira, y regreso un poco a los fundamentales de la empresa desde que era una empresa familiar. Es una empresa que ha tenido un rigor financiero muy cauteloso, muy cuidadoso, muy poco apalancada. Es un negocio que, de nuevo, por su administración austera, es un gran generador de caja. Tenemos una conversión, un factor de conversión de caja de arriba del 85%, entonces una gran generadora de caja. Y pues la administración va más por el lado de administrar ese excedente de caja y utilizarlo y reinvertirlo y reinyectarlo al negocio. Entonces, cuando tú juntas 3 factores muy interesantes que está viviendo la empresa hoy. 1, un ingreso en caja por el IPO, que se colocó el 15% de la empresa, y eso te da una capacidad de caja muy importante. 2, una operación generadora de caja con un factor de conversión de arriba del 85%, que año con año te está añadiendo capacidad y músculo de inversión y reinversión en la empresa. Y 3, un muy bajo nivel de apalancamiento de la empresa, que se conduce con una rentabilidad muy sana, lo que te permite acceder rápidamente a crédito barato. Por ahora, en ese orden, van las prioridades de fondeo que vamos a utilizar para las actividades que vienen de la empresa. La empresa es solvente y tiene todo para sus inversiones de CAPEX, para financiar su operación y demás. Tiene más que suficiente caja para financiar su operación y para mantener el CAPEX que se requiere para que la empresa siga siempre con esquemas de producción correctos. El segundo es la generación propia de caja que tenemos, y el tercero es la capacidad de apalancamiento. Hay que tomar en cuenta también la composición del revenue y el expense que tiene la empresa, ¿no? Perdón por el pochismo, pero desde los ingresos que se generan, el 80% se generan en monedas duras, principalmente el dólar, cerca del 70% es dólar, el resto es euro o libra esterlina. Entonces son monedas duras, y tenemos contra eso más o menos un 60% de nuestro costo de nuestro costo de producción es pesos. Eso te genera un hedge de tipo de cambio muy interesante que nos previene de tener que recurrir a instrumentos financieros como derivados y demás para estar protegiendo nuestras posiciones. Entonces, y también en ese lado ves un poco el arte de la estrategia de la empresa, ¿no? Y eso nos coloca de nuevo en una posición muy favorable, en donde nuestros costos financieros para cobertura cambiaria pues son nulos, porque no cubrimos nuestras posiciones, las tenemos cubiertas por la naturaleza de nuestro negocio. No recurrimos mucho a financiamiento porque no lo requerimos, porque tenemos un negocio generador de caja, y hoy con el IPO pues menos, pero de requerirlo pues somos el candidato ideal para que cualquier institución financiera te quiera prestar dinero. Tenemos, y lo puedo comentar aquí porque es público, tenemos un bono de deuda colocado en el extranjero en dólares, a tasas en dólares. Y dirías, wow, pues qué valientes. Pues no, porque como tienes tu cobertura natural, estás generando tus recursos en dólares, vamos por la tasa más baja en vez de estar pagando un sobreprecio de riesgo contra el riesgo moneda, que nosotros no tenemos que estar haciendo mucho de eso. Exacto, eliminas ahí el riesgo cambiario. Correcto. ¿No? Oye, Daniel, una pregunta. Ahorita me llegó la inquietud, y sobre todo resalto por lo que acabas de mencionar, que el destino del IPO estaba como que incierto para algunas personas al inicio, ¿no? Pero creo que
pues ya nos has dicho, es el crecimiento ahorita es lo que le está apostando Cuervo, y eso es muy interesante porque, pues vaya, si bien ya estaba posicionado dentro del mercado, pues ahora el destino pues va a ser una expansión muy interesante, supongo, ¿no? Y sobre eso, retomando lo que nos comentabas de la administración, el otro reto, administrativamente, ¿cómo mezclas esa parte de la cultura administrativa de 200 años de trabajo, de hacerlas bien las cosas, con las nuevas adquisiciones, con las nuevas líneas de negocio que tienes? Supongo que debe ser un reto interesante, ¿no? Mira, en mi experiencia de haber estado en otras empresas globales y como en todas las empresas, tiene que haber mucha claridad y compromiso de la clase ejecutiva del negocio. Muy importantemente aquí es la Junta de Consejo, obviamente, el presidente de Consejo, los accionistas mayoritarios, tienen que estar casados con la idea de esta transformación de la empresa. En el caso de Cuervo te puedo decir que son los motores de esa transformación. De nuevo, esa visión de largo plazo, este esfuerzo de transformación viene desde la punta, y eso es muy importante, con una visión muy clara de hacerse una empresa muy formal, porque de quien pudieras esperar una mayor resistencia a este cambio institucional, a esta formalización de negocio, pues es precisamente la gente que ha sido muy exitosa en llevar su negocio bajo sus propios esquemas. Pero cuando la reflexión de que es momento de transformarse y de que es momento de institucionalizarse para poder llegar y prepararse para esa siguiente etapa de la empresa, que es de mayor crecimiento y aún de mayor complejidad, cuando viene desde arriba, pues no se hace tan complicado, es más básicamente de organizarse internamente y demás, pero hay una visión común de transformación de la empresa, de nuevo, que viene desde arriba con una claridad, con una visión ya muy bien trazada, que no lo hace tan complejo. El reto viene en esta nueva presión, que es un nuevo aprendizaje para la empresa, que viene de los mercados que están ahora pendientes de nosotros, de los mercados con los que ahora nosotros hablamos cada trimestre y conversamos, en donde hay que de alguna manera ventilar los problemas de corto plazo, de coyuntura, que todas las empresas tienen, los retos que estás enfrentando, y cómo dirimes el resultado trimestral contra la apuesta de largo plazo. Y ahí es donde estamos teniendo una conversación y un aprendizaje nosotros como empresa muy interesante, en donde nuestro esfuerzo está muy enfocado a explicar y ayudar a entender al público inversionista, sin revelar más de lo que debes de revelar, obviamente, la importancia de las estrategias de largo plazo, la importancia de apegarse con paciencia a las estrategias de largo plazo, cuáles son los fundamentales coyunturales de empresa a los que hay que prestarles atención y ver que no sean interrumpidos, para que no te gane la presión o la prisa del corto plazo. Al mismo tiempo, como empresa, cómo lees y cómo aprendes a lidiar y leer y a organizarte internamente todos estos temas de corto plazo que se vuelven una realidad más inminente y no necesariamente mala, para tener presente e irla atendiendo y corrigiendo. Y ahí es donde está el balance, ahí es donde está hoy el gran reto para Cuervo, ¿no? Pero lo que a mí me parece muy importante es que la empresa y sus cabezas no han perdido el enfoque de largo plazo, el compromiso con excelencia en la ejecución de la estrategia, y que eso requiere de paciencia. Tocayo, Daniel Arandía, mucho gusto. Hola. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias. Has hablado de esta experiencia centenaria de la empresa. México se ha caracterizado por tener un emporio de empresas familiares aquí en el país desde hace muchos años. ¿Cómo ha sido esa transición de empresa familiar a empresa pública? Sobre todo yo me pongo a pensar en las generaciones que empezaron esto y los que se sienten ya parte de, pero ¿cómo ha sido esa transición de empresa privada, empresa familiar, empresa pública hacia adentro? Mira, extremadamente interesante. Es un descubrir, ha sido un descubrir, una transformación muy grande para la empresa.
nuevamente, ayuda mucho que el proyecto viene impulsado desde adentro y que el proyecto viene impulsado desde arriba. Entonces hay una claridad de qué es lo que se quiere lograr, pero obviamente por más que te preparas, por más que estudias y por más que creas conocer las condiciones de lo que es dar un brinco como estos, siempre hay cosas que son nuevas. Muy bien, les recordamos que nos encontramos en el programa Halcones Financieros. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Halcones Financieros, en Twitter Halcones Fin. Vamos a un corte, pero regresamos nuevamente con Daniel y José Cuervo. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Mickey Mouse es un personaje ficticio creado por Walt Disney, cuya primera aparición se dio en 1928 en la serie con su mismo nombre. Existen varias versiones sobre la creación de este personaje. Una de ellas asegura que el nombre original de Mickey Mouse fue Mortimer, y que es una segunda versión de Oswald, el conejo afortunado. Walt Disney le dio vida y personalidad a este personaje desde 1929 hasta 1946. Después fue reemplazado por Jimmy McDonald. En la actualidad, Wayne Allwine es quien da voz a este ratoncito. Sin lugar a dudas, Mickey Mouse es uno de los personajes infantiles más característico de nuestro siglo y el ratón favorito de chicos y grandes. Oh, I got a live one here. No somos solo un programa de radio, ni siquiera una religión, ni un cliché de cultura pop. Simplemente somos un estilo de vida donde el caos, la anarquía y la arritmia reinan en cada ocasión. Clinic Diafragma Rock and Metal Radio Show. Todos los jueves de 20 a 22 horas a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. www.clinicdiafragma.com. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, les recordamos que estamos en su programa Halcones Financieros, aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Estamos en entrevista con Daniel Elguea. Él es el director de finanzas de José Cuervo. Y Daniel, nos gustaría poderte preguntar ¿cómo los muchachos de aquí de la universidad, ellos están estudiando maestrías, licenciaturas, cómo se pueden acercar a ustedes si están interesados en colaborar? Mira, tenemos una página www.cuervo.com. Ahí van a ver mucho sobre nosotros, sobre nuestros productos, ligas para ver un poco nuestra comunicación hacia el público consumidor y muy importantemente una liga para que puedan ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto los atendemos. Oye, Daniel, soy Carlos Cañas otra vez. Yo no me quiero quedar con esta pregunta porque hemos estado hablando la trayectoria de José Cuervo, cómo se ha transformado, su visión a largo plazo, su transformación a pública, ¿no? De ser una empresa familiar a pública, y todo el tiempo hemos estado escuchando que nos comentas de las bebidas espirituosas. ¿Qué es una bebida espirituosa para los que los que no sabemos de esto, no? Me imagino, no sé si sea porque se me desprende el espíritu después de 5 ¿por qué será, no? Las bebidas espirituosas son básicamente los destilados, los destilados. El vodka es un destilado, el whisky es un destilado, y cada uno tiene su distinto insumo. Es decir, al final del día son azúcares que se convierten a alcoholes y son alcoholes que para su separación y su producción son destilados con distintas tecnologías de destilación y con distintas tecnologías o métodos de preparación del insumo de esos azúcares. Tienes los azúcares que vienen de la caña y entonces haces ron, tienes los azúcares que vienen de la piña del agave y entonces haces tequila, y esa es la historia, o de los azúcares que vienen de los granos y entonces haces whisky, y eso es básicamente las bebidas espirituosas. Son los destilados alcohólicos que provienen de ese proceso, por el método, y son por el proceso y las características del proceso de preparación de esas bebidas. Es distinto a cómo produces un vino, que es otra categoría. Son también alcoholes, pero no son categorías destiladas, no es el mismo proceso. Entonces más bien pertenece a ese proceso. ¿A cuáles pertenecen a ese proceso de bebidas espirituosas? Como lo decía, ron, whisky, ginebra, tequila,
vodka, esas son las bebidas, y ese es un poco nuestro nicho, y es importante porque sí tiene una cierta congruencia, porque pues si te fijas un poco la cadena productiva y los procesos productivos tienen algo que ver. Entonces hay ciertas sinergias de know-how, y por eso consideramos que también para nosotros es importante mantenernos enfocados ahí, particularmente porque no solo somos comercializadores, somos productores, estamos verticalmente integrados. O sea, si te pones a pensar, Cuervo tiene industria agrícola, industria de transformación industrial, tiene distribución y tiene comercialización. Tiene la cadena completa. Así es. Y aquí, ustedes, al tener toda la línea de producción, se protegen en los mercados de futuros, seguros contra sequía, seguros contra mucha lluvia. ¿Hay algo que ustedes estén haciendo? Mira, hacemos mucho en términos de asegurar nuestra producción y nuestra cadena de valor. En el caso de futuros, pues no es tan sofisticado el mercado de por ejemplo, agave en México. No hay un Chicago Mercantile Exchange con futuros de agave, no hay opciones de compra o venta de agave, no hay nada de eso. Es un mercado bastante informal, es un mercado bastante artesanal, por lo mismo está sujeto a oscilaciones, por oferta, por demanda, por otros elementos en su precio. De ahí que nosotros consideramos que es importante la integración vertical. La integración vertical nos da dos cosas, nos permite aislarnos de ciclos de oferta y demanda, en donde los precios se pueden ir al cielo. Nos permite asegurar el abasto de producto del insumo para nuestros productos, y también nos permite controlar mejor la calidad del producto. Por ejemplo, en el caso del agave, es una industria bastante fragmentada. Entonces hay muchos esquemas con muchos haberes y saberes de cómo crecer el agave, y con pocas economías de escala para hacerlo. Eso te encarece el costo del producto y no necesariamente te da consistencia en la calidad. Cuando tú tienes 25,000 hectáreas de agave sembrado con tecnologías y demás, pues te beneficias hasta cierto punto de economías de escala en tu capacidad productiva, y también te beneficias de know-how sobre cómo mejor producir las piñas, obtener mejores azúcares, obtener mayor concentración de azúcares, y controlar la calidad de tu insumo principal, que es muy importante. Perfecto. Bueno, Daniel, pues mira, básicamente estamos en la sección de alimentos para halcones, y en la sección de alimentos para halcones vemos los trimestrales ahorita que están la cuestión financiera, y qué más que la comparto con esta sección con Marisol Huerta. Mi amiga Marisol Huerta es especialista en el sector de bebidas precisamente, y me manda unas preguntas aquí que me gustaría que nos las pudieras responder, y es en relación al reporte en cuestión de la contracción de ventas del 8.1% que reportaron. ¿Cuál sería la perspectiva para la segunda parte del año con respecto a esta contracción del mercado? Mira, Marisol y Ricardo, gracias por su pregunta. Es una pregunta que hemos estado trabajando y que trabajamos ahora con el Earnings Call que hicimos precisamente la semana anterior. Les comento, y que se ha venido comentando desde nuestro primer reporte a bolsa, que fue reportando el cuarto trimestre del 2016, luego el primer trimestre del 2017 y ahora el segundo trimestre del 2017. La compañía a finales del 2016 anunció un incremento de precios en productos José Cuervo en Estados Unidos. Fue el primer incremento de precios que formalmente llegó al consumo, al canal, en casi 10 años. Entonces es un incremento de precios muy sui generis para la marca y para el producto, y es parte de nuestras estrategias de acabar de consolidar y dejar perfectamente preparada esa marca en donde tiene que estar. Eso te implica, y como práctica de mercado te implica, unas compras anticipadas del producto, que fueron de un volumen importante en el caso de José Cuervo. Y desde que estábamos en el roadshow,
anticipamos que eso iba a tener un impacto en la estacionalidad de nuestras ventas al principio de este año. Entonces, si tú revisas los resultados de Q4, vas a ver un pico muy importante, de dobles dígitos muy altos de crecimiento en Estados Unidos, que es básicamente por esta compra anticipada que se hace sobre las ventas para protegerse del incremento de precios. Después, conforme llega el incremento de precios, pues obviamente tienes un par de elementos que están jugando aquí. Uno, pues que tienes un inventario anormalmente alto en los canales de distribución y te tienes que esperar a que eso fluya y lleguen a sus niveles naturales de inventario. Dos, que tienes que dar también un tiempo de asimilación del incremento de precio en tu mercado de consumidores, que resienten de pronto un incremento de precios. Y tres, el compromiso de la compañía de ser paciente y dejar que cada uno de esos procesos fluyan naturalmente hasta que se normalicen las cosas. Dicho esto, el incremento, o el buy-in, como se le dice en inglés, la compra anticipada del producto fue mayor de la que nosotros esperábamos en un principio. Y eso es lo que ha afectado el comportamiento principal, es la razón principal que ha afectado el comportamiento de nuestras ventas en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Es el factor principal. Si tú revisas, por otro lado, también en nuestro reporte del trimestre, el EBITDA creciendo 18.4% contra el año anterior. La empresa ha sido lo suficientemente, como se los decía al principio, cautelosa y disciplinada en cuidar mucho los márgenes de operación, y ese resultado responde a varios elementos. Algunos elementos son estacionales, son contables, otros elementos son de operación, pero también muestras un poco el compromiso de la empresa de mantener los niveles de rentabilidad correctos. Sobre tu pregunta de cómo vemos hacia adelante, nosotros no damos guidance al mercado hacia adelante, pero sí hemos comentado y podemos comentar que estamos muy tranquilos, estamos tranquilos con lo que está sucediendo, ocupados, pero tranquilos porque entendemos que es más una dinámica de coyuntura por comportamiento atípico, principalmente derivado del incremento de precios en Estados Unidos, y vemos H2 normalizándose en nuestra capacidad de crecimiento, normalizándose en los flujos de nuestro producto hacia el consumo. Hay unas métricas importantes que hay que ver, que es porque aquí todo lo que te estoy diciendo es un poco lo que nosotros embarcamos a la distribución y luego lo que la distribución embarca y distribuye al consumo. A diferencia de la mayoría de los países que tienen dos capas para hacer la distribución, en Estados Unidos, en muchos estados, los estados controlados un poco, son 3 capas de distribución, y entonces también toma un poco más de tiempo que fluyan las cosas en las 3 capas. Sí. En adición, nosotros en Q2, y aquí este es un buen ejemplo para compartir, que también impactó Q2 por encima de lo que te estoy comentando, es que hicimos el cambio de algunos distribuidores importantes en estados muy importantes de Estados Unidos. Cambiamos distribución en cerca de 7-8 distribuidores, y eso siempre te ocasiona un cierto descontrol en la cadena, en lo que un distribuidor sale, en lo que otro distribuidor entra, en lo que el distribuidor retoma las cuentas y retoma la estrategia. ¿Por qué lo hicimos? Porque es lo correcto a largo plazo. ¿Era el momento ideal en el corto plazo de hacerlo? No. Tácticamente lo podríamos haber diferido y hubiera sido mejor porque nos hubiera ayudado a distribuir los impactos. Sí, no lo hicimos porque no es lo correcto a largo plazo. Porque lo correcto a largo plazo era hacer el cambio de distribuidores en el momento en el que lo veíamos que se tenía que hacer. Lo hicimos, tomamos y explicamos al mercado el impacto de corto plazo que eso tiene en el Q2, y estamos apostando que esa parte va a ser, que este cambio de los distribuidores va a ser uno de los elementos que nos va a ayudar a tener mejores resultados de Q3 en adelante. ¿Por qué lo cambiamos? Porque cuando tú estás con un distribuidor que tiene un portafolio amplísimo y eres la 7ª, 8ª marca en su portafolio, pues recibes la 7ª, 8ª atención. ¿No? Cuando tú cambias a un proveedor, a un distribuidor que es relevante, porque tiene que ser relevante, que tiene que tener la distribución correcta, pero te conviertes en su 2ª, 1ª, 3ª marca, tienes el foco y la atención que requieres. Esa historia la vimos cuando nosotros tomamos la distribución de Diageo, por ejemplo. Diageo distribuía José Cuervo Especial en Estados Unidos. Y nosotros tomamos la distribución de José Cuervo de Diageo.
Y lo que nosotros vimos es, Diageo es una empresa muy exitosa, con un gran desempeño, es la compañía de bebidas y espíritus más grande del mundo, que hace un gran trabajo con sus marcas. Pero José Cuervo era su 9ª marca en su portafolio y sentíamos que no estábamos teniendo el nivel de atención que la marca. Tomamos la distribución nosotros, se vuelve la primera marca, y José Cuervo, de haber sido una marca que venía en declive en su participación de mercado, crece 2015 y 2016 a 6%, por encima del crecimiento de la categoría en Estados Unidos. Y eso te muestra un poco la importancia de que nuestras marcas tienen que estar en la prioridad y en la radar de prioridad. Y cuando una marca la atiendes, le prestas atención, cosas como tener la oferta del producto y las versiones correctas, la historia correcta, contar la historia correcta con la frecuencia correcta al consumidor, ponerla y posicionarla en el precio que es consistente con lo que la marca es de cara al consumidor. Todo ese tratamiento, todo ese es mantenimiento de marca que tienes que hacer, y solo lo logras si le das la prioridad correcta, ¿no? Entonces, esa es otra situación que vivimos durante el segundo trimestre y que nos llevó a ese resultado. Pero a tu pregunta específicamente, Ricardo, es que nos sentimos tranquilos y que vamos a entregar nuestras proyecciones bastante en línea para el resto del año. Es decir, estamos esperando tener una segunda mitad más atractiva. Entiendo que entonces las cuestiones de operativas ya quedaron mitigadas. ¿Podría haber sido la distribución en mayor riesgo que hubieran contemplado ustedes para los próximos cuatrimestres? Así, mira, la parte de la distribución era una parte importante que atender. La normalización de los niveles de inventario en los canales de distribución en Estados Unidos también es una cosa importante que atender. La vemos que ya está más normalizada. Pero también tenemos que hablar un poco, por ejemplo, del caso de México. México está creciendo a muy altos dobles dígitos. Solo tenemos un elemento importante también para hablar de distribución, es Boost. En el primer trimestre Boost nos tuvo un impacto porque también estábamos cambiando de distribuidor con Boost. Okay. Boost es marca propia, es desarrollada por nosotros y la tenemos en el mercado. Cambiamos de distribuidor, cambiamos a Jumex como distribuidor en el segundo trimestre, y ya estamos viendo importantemente los beneficios de haber cambiado a un distribuidor de muchísimo mayor escala y de muchísimo mayor alcance en el mercado. Crecimos casi el 18% del volumen en México. Si tú le quitas el efecto de haber entrado a una nueva cadena de distribución y pues que haces un fill-in de las cadenas de distribución, que es un evento one time que te sucede cuando haces este cambio, por ejemplo, en particular, tequilas en México está creciendo al 12%. Es muy por encima del crecimiento de la categoría en México, y estás hablando de un crecimiento en un mercado muy maduro. Eso quiere decir que estamos tomando participación de mercado a un nivel importante, particularmente en los ultra premiums. Marcas como Centenario, como Maestro Tequilero, están teniendo un éxito extraordinario. Reserva de la Familia, están creciendo a niveles muy sanos, y de nuevo eso nos lleva a confianza que tenemos la fórmula correcta. A pesar de que es un mercado increíblemente maduro, estamos tomando participación de mercado a un ritmo bastante sustancial, y eso nos vuelve a llevar un poco al caso de Estados Unidos. Son temas particulares de una dinámica que genera estacionalidad y hace del 2017 un año difícil de leer. Okay. Ya lo sabíamos cuando íbamos a salir. Tiene además, se le añaden este tipo de situaciones como los distribuidores que te explico, y de largo plazo creemos que tenemos un negocio sano hacia adelante. Y sobre todo que viene la próxima parte del año, que un repunte, ¿no? Así por las es, fechas y así todo es. esto. Daniel, muchísimas gracias por haber acompañado con nosotros al equipo de Halcones Financieros. Te agradecemos infinitamente te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Y desde aquí, aparte de volverte a agradecer, Daniel, que hayas estado con nosotros, pues le mandamos un saludo a Marisol, que por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros. A Alberto y a Oscar. A Oscar, que por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros. Y a Beto, que por cuestiones de andar de vacaciones, dice él, con la familia, no pudo estar con nosotros. Entonces, un abrazo a todos ellos, un abrazo a nuestros amigos. Estamos en Halcones Financieros, Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Pues gracias a ustedes, felicidades por su programa Halcones Financieros, y muchas gracias a su público por asistir a escucharnos. Gracias, Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
Su atención, por favor.